Muy bien, a continuación les voy a exponer un ejercicio de confinería armada del curso de Ingeniería Estructural de la Universidad Señor de Dezipán, hecho por mi persona Yamer Lozano Sánchez y mi compañero Saúl Burga Sánchez. En este ejercicio, en este problema que nos hemos propuesto para una vivienda de 4 pisos, una área de 91.45 metros cuadrados según el plano. La ubicación es en Chiclayo. Los departamentos por piso va a ser solo un piso, El sistema de techado va a ser losa aligerada con ladrillos de Tecnopor con un espesor total de 20 centímetros. La zona de la escalera un espesor de 0.17. No se ha considerado azotea, no se consideró un uso en la azotea, ni tampoco el tanque elevado. La altura de piso a la cara inferior del techo es de 2,40 metros. El ancho de las puertas es de 1 metro en todos los vanos y de 90 centímetros en los servicios higiénicos. La altura de los alféizar en ventanas bajas es de 1 metro y en ventanas altas es de 1,90 m. En los dormitorios tenemos una altura de 1 metro 2,75 m, en la cocina de 1 metro, en baños de 0.7 y en el ingreso principal de 1.5. Bien, con estos datos pasamos a los datos del proyecto en sí. El peso específico de la albañilería es de 1.800 kilogramos por metro cúbico. Del concreto armado es de 2.400, del tarrajeo es de 2.000 y de la losa aligerada 195, porque se va a realizar con Tecnopor. El rendimiento es de 9 unidades por metro cuadrado. La dimensión de un ladrillo convencional es de 30 por 30. Acá tenemos un pequeño cuadro de lo que son el espesor en las losas aligeradas. Nosotros vamos a trabajar con 20 centímetros y con peso de ladrillo Tecnopor, que serían estos datos. Acá tenemos otro cuadro para las viguetas y empezamos a hacer nuestro pridimensionamiento. El espesor efectivo en los muros es de H sobre 20. H que vendría a ser nuestra altura que acá lo vimos que era 2,40 metros, donde aquí 2,40 metros y entre 20, dándonos un espesor de 12 centímetros. La zona sísmica 2, 3 y 4. Entonces plantearemos un muro de soga con un espesor de 13 centímetros por las características del elemento y de cabeza de 23 centímetros. El espesor de la losa aligerada, debido a que sus luces libres son menores a 4 metros, se considera un espesor de 20 centímetros y será una losa unidireccional. Y el relleno será de Tecnopor, con tal de reducir el peso de la edificación. Para encontrar nuestra densidad mínima de muros, tenemos que para que un muro sea portante tiene que tener una longitud mínima de 1,20 m. Este es el espesor cuando es aparejo de soga y este es cuando es aparejo de cabeza o asentado. El área de la planta típica, como ya lo vimos en el primer dato, es de 91.45 metros cuadrados. El factor de zona sísmica, como es zona 4 porque es costa, es de 0.45. El tipo de la categoría de edificación se va a considerar 1 por ser una vivienda. Su factor de suelo es un suelo intermedio, se considera 1.05, y N que sería ser el número de pisos, que serían 4 pisos. Bueno, nuestra densidad muro en ambas direcciones. Aquí tenemos un pequeño resumen de lo que hemos hecho. Acá están nuestras longitudes
de muro. Por ejemplo, en nuestra estructuración en X tenemos muros en aparejo de 0.13 y de 0.23 centímetros, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha tomado en cuenta así para aumentar nuestra densidad de muros y porque se veía conveniente en el plano. Bueno, de cero acá tenemos nuestra estructuración, ¿no? En la longitud de 1x tenemos aparejo de cabeza, longitudes de 3.4 y 3.2 metros, y el resto serían en aparejo de soga, ¿no? El área de los muros portantes, que vendría a ser por el espesor, ¿no? La longitud por su espesor vendría a ser su área. Bueno, esto se hace tanto en el eje X como en el eje Y. Bueno, en el eje Y solo tenemos aparejo en soga y todos son de albañilería. Acá tenemos nuestra sumatoria total de longitudes y nuestra área total. Luego tenemos que, como vemos aquí como dato, la longitud total sobre tu área típica tiene que ser mayor o igual que tu factor de zona por tu categoría de vivienda, por tu factor de suelo, por el número de pisos sobre 56. Muy bien, tenemos esto. Entonces acá tenemos todos esos datos, la multiplicación de todos esos datos sobre 56. Acá sería sobre 56 ya. Ya entonces tenemos en la dirección X, vemos que es el área total sobre su área típica, que sería 0.0357. En Y tenemos que es aquí su área total sobre el área típica, que vendría a ser 0.0338. Y estos dos son mayores vemos que los dos son mayores que ¿no? Que sería la condición que nos da. Bueno, entonces, viendo que nuestra densidad de muro sí cumple, nos vamos a nuestro diseño por carga vertical. Bueno, para nuestro diseño de carga vertical tenemos estos parámetros, ¿no? Donde L es la longitud del muro, incluyendo las columnas, si es que hubiera, donde T es el espesor efectivo del muro, tanto en este caso puede ser de 13 o 23 centímetros según el tipo de aparejo. La carga gravitacional máximo por servicio de un muro con el 100% de sobrecarga. H, nuestra altura libre de muro, que sería 2.4 metros. Y sería la resistencia a la compresión axial de muros de albañilería. En este caso 65 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, aquí tenemos cuando tenemos un espesor de 13 centímetros y cuando tenemos un espesor de 23 centímetros. Acá podemos ver que esto es FM viene a ser 65, 1 menos H, que es nuestra altura 240, sobre 35 por el espesor, que es 0.13, todo esto al cuadrado, y nos da un resultado de 9.38. Y ahí cuando es un aparejo de cabeza, tenemos nuevamente, solamente cambia el dato de el tipo de aparejo.
Y ojo, que esto tiene que ser menor o igual a 0.15, el 15% de la resistencia a la compresión del muro de albañilería. Acá podemos ver el 15% de 65, que viene a ser 9.75. Aquí podemos ver que nuestro muro en aparejo de soga sí cumple con este parámetro. Bueno, el diseño por carga de bicar en la dirección Y en el primer piso. Tenemos el peso de la albañilería, que es 1800 kilogramos por metro cúbico. El peso del concreto armado, 2400 kilogramos por metro cúbico. Número de pisos de la edificación, 4 pisos. El peso aligerado, 195 kilogramos por metro cuadrado, como vimos en el cuadro anterior. De los acabados, 100 kilogramos por metro cuadrado. La altura de muro, 240. Y la sobrecarga en el primer, segundo y tercer piso es de 200 metros. O sea, 100 más el 100% de sobrecarga. Y en el cuarto piso solo sería 100 porque no se va a hacer uso de la azotea. Y acá está nuestra resistencia a la compresión axial de un muro de albañilería. Bueno, tenemos en Y, que como ya lo habíamos visto, todos tienen aparejo en soga. El área tributaria, que este sería el área tributaria en metros cuadrados, el peso propio del muro, el peso aligerado de la losa, el peso de los acabados, el total de la carga muerta, el total de la carga vida, el peso promedio, el esfuerzo axial actante, nuestro esfuerzo axial admisible y el esfuerzo axial máximo, ¿no? Donde aquí vemos que es el 15% de la resistencia a la compresión axial de un muro de albañilería, y donde este es mayor a todos los esfuerzos axiales admisibles, por lo tanto sí cumple en este caso. Lo mismo se hace para nuestros muros en X. Acá tenemos diferentes dimensiones en el aparejo, y aquí podemos ver que nuevamente, como lo hemos tocado, el 15% aquí nos cumple, ¿no? Seguimos con el peso de la edificación, la cortante basal y nuestras fuerzas, tanto en X como en Y. Bueno, acá tenemos estos datos. El peso de la albañilería, como ya lo habíamos visto, 1800 kilogramos. El peso específico del concreto, 2400. La longitud en X de muros en aparejo de 13 centímetros. Tenemos 13.45 metros según los planos. Nuestra longitud de 0.23 en X, tenemos de 6.6 metros. Nuestra longitud en Y, tenemos de 13 centímetros, tenemos 30 metros. Y de 23 no tenemos ninguna estructuración, como ya lo habíamos mencionado. Nuestra altura del muro sigue siendo 240. Nuestro espesor, que es 0.13, el que estamos guiándonos. La longitud de muros no portantes es de 3.65. En esta longitud están sumadas todas las distancias de puertas y ventanas. La longitud de alféizares acá son muros no portantes, son aquellos muros que no logran una longitud de 1,20 m, ¿no? La longitud de alféizares es de las ventanas y sus alturas de todos los aisladores. Muy bien, la altura en baños, la longitud de alféizar en baños, la altura de alféizar en baños, el número de pisos, el peso aligerado del tecnopor, el peso específico del acabado, el área techada, la sobrecarga en primero, segundo y tercer piso y en el cuarto piso.
Muy bien, acá tenemos nuestros pisos 1, 2, 3 y 4. El peso de muros portantes, como podemos ver, son todos estos, ¿no? Viene a ser esto por este, más este por este, más este por este, que tendríamos esto. Y esto se repite, como es el mismo diseño para los 4 pisos, se repite para todos los pisos. Ahí repito, para no portantes, como es en la misma distribución, se repite en todos los pisos, también va a ser el mismo. Acá podemos ver de estos altura de muros no portantes. Luego pasamos a ver nuestro peso de alféizar, donde podemos ver el alféizar de los baños, la longitud de vanos, la longitud de alféizar, la altura de alféizar, la longitud de muro no portantes y todo eso. Luego sigue el peso de la losa aligerada, que sería 195 por el área techada, ¿no? Luego vamos al peso de los acabados, que sería el área techada por el peso de los acabados por metro cuadrado. Parapetos. En esta edificación no hay parapetos porque no contamos con voladizos. El peso por carga muerta, tenemos que es la sumatoria de todo esto, de todas estas cargas, y así igual para todos los pisos. La carga viva, que vendría a ser el área techada por la sobrecarga en los 3 pisos, ¿no? Y todo esto por el 25%. Acá tenemos un dato, las cargas vivas intervienen con el 25%, nos dice. Por lo tanto, sería el área techada por la sobrecarga en los pisos inferiores por el 25%, teniendo este dígito. Pero en el primer piso, en el cuarto piso, como tenemos una sobrecarga de 100, por su área techada, y solo tendríamos algo menor. Bueno, esa sería nuestra sumatoria total de cargas. El peso total vendría a ser la carga muerta más la carga viva. La carga muerta más la carga viva y la sumatoria total de todos los pesos. Muy bien, luego venimos al cálculo de la fuerza cortante basal, donde tenemos acá de 0.45, acá es Chiclayo. El U es de 1 para una edificación para vivienda que está en la categoría C. El S es el tipo de suelo. Este es la irregularidad estructural en altura. Luego irregularidad estructural en planta. Esto sucede cuando en toda la edificación no se respeta la misma distribución y la simetría, ¿no?, de los vanos a lo largo de toda la verticalidad del edificio. Luego viene la estructura de albañilería confinada para un sismo moderado, el coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas, factor de perfil de suelo, factor que depende del perfil del suelo también, ¿no? Tenemos altura de la edificación, coeficiente para estimar el periodo fundamental, el periodo de vibración de la estructura, factor de amplificación sísmica, coeficiente de proporcionalidad, peso total de la edificación, que ya lo obtuvimos sacando todos los pesos,
y esto que vendría a ser el coeficiente de proporcionalidad por el peso total de la edificación, lo que vendría a ser tu fuerza cortante basal. El cálculo de las fuerzas inerciales y cortantes por piso. Tenemos aquí acá tenemos lo que tuvimos, el peso total por cada piso en kilogramos en kilogramos. La altura con relación al nivel del terreno. Acá vemos el primer piso son 240 más 20 centímetros del piso, serían 260 y así respectivamente hasta los 4 pisos. Luego esto que vendría a ser el peso sobre la altura de nivel en todos los pisos. Luego vendríamos a calcular luego estaríamos calculando una relación que sería la sumatoria sobre sobre el peso del nivel por piso, que nos tiene que sumar un total de 1. Y aquí tenemos la fuerza sísmica horizontal y la fuerza en la base de la estructura, la incidencia que tienen. Esta incidencia viene a ser esto sobre el total, y al final tenemos por 2, ¿no? Siguiendo que esto nos dice que nuestra fuerza cortante en el entrepiso por sismo moderado y nuestra fuerza cortante en el entrepiso por sismo severo. Acá tenemos para un sismo moderado y este es para un sismo severo. Como vimos, los factores para un sismo moderado es de 3 y para un sismo severo es de 6. Bien, seguimos con el diseño geométrico de los muros. Para el diseño geométrico de muros vamos a hacer un eje local en nuestro plano y vamos a tener para cada estructuración tanto en X como en Y nuestra altura, nuestro espesor y nuestra longitud al eje neutro, ¿no?, de la estructura. Nuestra distancia en X y nuestra distancia en Y. Perdón, nuestra longitud, nuestra distancia en X y nuestra distancia en Y. Así también para el eje Y, para las estructuras en el eje Y, para así nosotros poder tener nuestro cuadro geométrico de muros. Acá tenemos para el piso 1, para el piso 2, para el piso 3 y para el piso 4. Luego vamos a calcular nuestro centro de rigidez. Para calcular nuestro centro de rigidez necesitamos que este sería el módulo de elasticidad en muros de albañilería y esto el módulo de elasticidad en estructuras de concreto.
Bueno, tenemos nuestro muro. Acá tenemos nuestra longitud 3 veces h sobre l y 4 veces h sobre l al cubo para así encontrar que estos datos vienen desde diseño geométrico de muros, ¿no? Por ejemplo, este es B9 sobre D9 de los muros. Acá tenemos B9 sobre D9, ¿no? La longitud. La altura sobre la longitud. 3 veces la altura sobre la longitud, 4 veces la altura sobre la longitud al cubo. Acá tenemos 3 veces la sumatoria de estos dos, el espesor, y esto sí, vendría a ser nuestra rigidez en X, que vendría a ser la suma por el espesor por el módulo de elasticidad. Así lo mismo se repite en todas las estructuras en X, lo mismo en todas las estructuras en Y, por cada piso. Es piso 1, piso 2, piso 3 y piso 4. Donde viene sería nuestra dirección en X. Ahora nuestra rigidez en Y, ¿no? Seguimos con los mismos datos. Así lo mismo para los 4 pisos. Luego viene el cálculo del centro de rigidez, donde acá tenemos nuestra, este sería del primer piso, esto, ¿no? El primer dato que se sacó de aquí de esta fórmula, el factor de rigidez. Son lo mismo para todos los elementos en X. Esto viene de los elementos en Y. Acá viene Y por KX, donde este Y viene de aquí, este Y viene de aquí, de este eje local de la distancia a nuestro eje local que colocamos en nuestro plano. Luego vendría, esto sería X, este KX por el Y, y este KY, que sería por el X, ¿no? Obtenido aquí también el diseño de muros por este. Y eso se repite para todas las estructuras en X y en Y, y así obtendremos nuestra sumatoria de rigideces. Acá nos dice que nuestro centro de rigidez en X está a 4.03 metros del eje local del plano, y en Y está a 8.84 metros del eje local del plano, o sea, en nuestro primer cuadrante. Quiere decir que todos los datos 4 metros a la derecha y 8 metros hacia arriba, hacia el norte. Bueno, y este mismo proceso se repite para todos los pisos, y como son la misma distribución y son simétricos, se puede decir que son los mismos datos, sale el mismo resultado, ¿no? Para encontrar nuestro centro de masa, aquí tenemos nuestra altura, el espesor, la longitud de la estructura
el peso específico del muro portante, el peso este peso vendría a ser el volumen de todo esto, que sería H por la altura, por el ancho, por el largo, por su peso específico, volumen por peso específico, nos sale la carga, ¿no? Entonces acá tenemos nuestro peso, ese que sería la ubicación en X y la ubicación en Y con respecto al eje local del plano, obtenido en nuestro diseño geométrico de muros. Acá está nuestra carga en X y nuestra carga en Y, donde carga en X es el peso por el eje en X, y en Y sería el peso también por la longitud en Y. Si se repite para todas las estructuras, tanto en X como en Y. Acá se aumenta el peso específico de la losa, tanto en todas las losas que hay en el plano y de la escalera, dando así una masa total en X y una masa total en Y, y este sería nuestro peso, ¿no? Donde este vendría a ser nuestro centro de masa, la masa total en X sobre el peso, y así lo mismo sería para Y. Entonces nuestro centro de masa está en acá tenemos la masa total en Y entre el peso para tener nuestro centro de masa en Y. Bueno, esto quiere decir que nuestro centro de masa está a 5.55 en X, perdón, en Y, y 7.45 en X. Este mismo proceso se repite para todos los pisos. Ojo que acá en el centro de masa los datos ya no coinciden con las inercias, porque aquí se aumentó las cargas por piso, y por cada piso que aumente las cargas van disminuyendo. Luego viene el cálculo de la rigidez del momento polar de inercia, donde tenemos este cuadro. Aquí lo que vamos a hacer es todas las estructuraciones. Vendría a ser el diseño geométrico por acá vendría el diseño geométrico menos el centro de rigidez, ¿no? Que sería este, por ejemplo. Diseño geométrico menos nuestro centro de rigidez, le vamos al cuadrado, aquí tenemos nuestra sumatoria total de nuestro momento polar de inercia, y lo mismo se repite para el mismo proceso para todos los pisos. Luego encontraríamos nuestra cortante de traslación. Para encontrar nuestro cortante de traslación
De igual manera, tenemos aquí nuestro bueno, aquí tenemos el peso total de la estructura. Entonces esto vendría a ser esto, el Bx1 por nuestro centro de rigidez en X sobre el centro de rigidez total. Así tenemos nuestra sumatoria y nuestro porcentaje de absorción, ¿no? Lo mismo para todos los pisos. El cuarto piso, y continuamos con nuestras cortantes por torsión, donde tenemos nuestro Bx1 que viene de nuestra cortante de traslación, By1, nuestra Fx1 que lo obtenimos de nuestra cortante basal. Todos estos datos lo obtuvimos en nuestra cortante basal. Vamos a ver. Acá son todos estos. Como podemos ver, todos estos datos han venido aquí. Bueno, esto es en el piso 1. Tenemos en X, en Y, nuestro centro de masa en X y en Y, nuestro centro de rigidez en X y en Y, nuestra distancia en X, nuestra distancia en Y de la estructura, nuestro momento polar de inercia, el peso de todo el nivel. Este vendría a ser nuestra cortante en X, nuestra cortante en Y, y este vendría a ser nuestra aquí tenemos nuestro periodo de vibración de la estructura. En X y en Y. Este dato vendría a ser nuestro centro de masa menos el centro de rigidez en X y en Y, ¿no? Esto vendría a ser nuestra distancia en X por 0.05 y nuestra distancia en Y por 0.05. Luego aquí tenemos, viene a ser nuestro Bx1 por el valor absoluto en EY de del restar el centro de masa menos el centro de rigidez. Todo esto por el espesor actuante en Y. Eso lo repetimos aquí.
bueno, en estos datos. Y este proceso se repite para todos los pisos. Y a continuación vendría nuestro cálculo de incrementos de cortantes por torsión, donde acá tenemos nuestra rigidez en X, nuestra rigidez en Y. ¿No? Acá tendríamos nuestro Y en X menos Y por el centro de rigidez. Acá vendría a ser en X lo mismo, pero en X, que sería nuestro X inicial menos X por su centro de rigidez. Y esto vendría a ser nuestros datos obtenidos aquí. Nuestro momento polar de inercia y nuestro momento torsal en X1. Y así en X2, luego en Y1 y en Y2. Perdón, cortante 1 y cortante 2 en X y en Y. Y esto lo hacemos por todas las estructuraciones, tanto en X como en Y, y tenemos una sumatoria final, ¿no? Y esto se repite para todos los pisos. Luego vendrían nuestras cortantes y momentos de diseño. Vendrían nuestras cortantes en la dirección X. Acá tenemos nuestra cortante de traslación, nuestro cortantes por torsión en X, cortantes por torsión en Y, la cortante sumida, la cortante de diseño y el porcentaje de absorción. Esto que vendría a ser todo esto sobre nuestro BX1. Lo mismo se repite para todas las estructuras y en todos los pisos. Luego venimos a nuestro resumen de cortantes por diseño por piso en sismo moderado. Lo evaluamos. Cortante efectiva, nuestro porcentaje de absorción en el primer piso, segundo piso, tercer piso y cuarto piso. Aquí tenemos en X, aquí en Y. Luego vendría nuestro diseño por piso en X. Acá tenemos cuarto, tercero, segundo y primer piso. Nuestro momento, como lo podemos ver aquí en el gráfico, en X y en Y. Luego viene el diseño de muro de albañilería en el primer piso. Bueno, ya tenemos los datos iniciales que nos dieron. Resistencia a la complexión axial de un muro portante. Nuestro factor de amplificación. Este sería nuestra resistencia al corte de muros de albañilería. Este sería la resistencia del acero. Aquí tenemos nuestra cortante de muro, nuestro espesor, la longitud de cada estructura en X y en Y, la fuerza cortante por sismo moderado, el momento vector por sismo moderado. Tenemos el factor de reducción por esbeltez, el factor asumido, la carga gravitacional más el 25% carga muerta más el 25% de nuestra carga viva,
Luego tenemos la resistencia al corte, la resistencia a la fuerza cortante. Luego vendría 0.55 por la resistencia a la fuerza cortante. Luego tendríamos nuestra resistencia a la fuerza cortante sobre nuestra fuerza cortante por signo moderado, nuestro factor asumido, nuestra fuerza cortante última, nuestro momento último y acá nuestro análisis si cumple o no cumple, ¿no? Aquí podemos ver, pues, acá esto tenemos es la resistencia a corte del modelo de minería para todos los muros. Acá tenemos diferentes espesores. Acá podemos ver que nuestra longitud de cada estructura acá quiere decir que si cumple, acá que no cumple, entonces acá se puede hacer una modificación tanto en el espesor, por ejemplo si lo ponemos 0.25, o hacer un nuevo diseño, y esto es en el primer piso, en X, en Y. Luego vendría nuestro sirvo en XX, que vendría a ser la resistencia a la fuerza cortante sería nuestro peso, y acá nos dice que debemos mejorar la calidad, ¿no? Esto tiene que ser mayor a esto, entonces se tiene que mejorar la calidad de las estructuras, ya sea el tipo de aparejo o poner material de confinamiento. Pero en Y podemos ver nuestra sumatoria total de nuestra resistencia a la fuerza cortante, y es sobre el peso de la edificación sobre nuestra cortante basal, y aquí está ok. Entonces en el caso de lo que se podría hacer es aumentar distribuciones en el eje X para poder diseñar bien la estructura. Luego, siguiendo con la verificación de colocar refuerzo horizontal en los muros, acá podemos ver nuestro espesor, la longitud, el peso del muro, o tenemos la capacidad portante. Luego el 5% de la fuerza a la compresión axial de un muro portante, vemos que es mayor que algunos. Si se necesita hacer un rediseño, se necesita, un refuerzo, vemos que en algunos casos no, y en algunos casos sí. Acá tenemos nuestra cortante última de cada uno, nuestra fuerza cortante. Si nuestra cortante última tiene que ser mayor a la fuerza cortante, entonces vemos que en todos cumple, entonces está ok. Para el refuerzo, el acero se toma el mínimo de 8 milímetros, que es una varilla de 3 octavos.
y la referencia a colocar es 2 varillas de 8 milímetros a cada 2 hiladas. Luego tenemos el 10% de la resistencia a la compresión axial. Y acá vemos si esto es mayor a esto, va a ser una estructura diafragmada, ¿no? Y se ve que en todos los casos sí cumple, tanto en X como en Y. Luego viene el diseño de confinamiento, donde está nuestra resistencia a la compresión. Diseño de muros agrietados por corte, diseño fuerza la resistencia a la compresión del concreto, del acero. Acá tenemos nuestros espesores, el recubrimiento que se da, la altura del material, la altura de piso a losa, el coeficiente de fricción en una junta y el coeficiente de fricción en una junta sin tratamiento. Bueno, los estribos serían del diámetro de 1/4. Nuestra área vertical de 0.64 centímetros. Tenemos columnas, sus ubicaciones, si son externas e internas. Por ejemplo, acá en X tenemos 3 y en Y tenemos 2. Y así llegaríamos con estos datos a obtener el diseño de confinamiento de muros agrietados por corte. Esto sería todo por parte de nosotros y esperemos esperarle mejor la próxima vez.